Vamos a ver, el siervo sufriente o el Evet Yahvé, el Evet Adonai, es un personaje que aparece en 4 cantos del libro de Isaías. Estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo, que se identifica precisamente con el Mesías y que además da una descripción del Mesías que seguramente al nacionalismo judío no debía de gustarle mucho, porque ese siervo sufriente es un siervo que sería rechazado por la mayoría del pueblo de Israel, que además cuando padeciera considerarían que era porque el propio Dios lo castigaba, que sería llevado mudo hacia como una oveja hacia el matadero, pero que sin embargo Dios estaría cargando sobre él el pecado de ese pueblo de Israel que se habría desviado en masa, que se habría descarriado como un rebaño de ovejas, y precisamente por la manera en que moriría vergonzosa ese siervo sufriente, lo que sucedería es que su muerte, su sepultura tendría que ser con delincuentes, pero sin embargo en su muerte estaría en la tumba de un rico y después de haber puesto su vida en expiación, volvería a ver la vida, resucitaría. Estoy resumiendo muchísimo lo que la gente puede encontrar, por ejemplo, en el 4 canto del siervo, que va de Isaías capítulo 52 y versículo 13 a Isaías capítulo 53 y versículo 12. Por supuesto, cualquier persona que lee esas profecías sobre el siervo, sobre todo ese último canto, ese 4 canto del siervo, encuentra que tiene unos paralelos verdaderamente impresionantes con la figura de Jesús, aunque el texto se escribiera en el siglo octavo antes de Cristo. Yo debo de decir, como experiencia personal, que la primera vez que yo leí ese capítulo 53 de Isaías, ese 4 canto del siervo, me quedé absolutamente sorprendido porque me parecía evidente que estaba describiendo la muerte, la pasión de Jesús tal y como aparece en la Biblia, que efectivamente la mayoría de los judíos lo rechazaron, que efectivamente pensaron que Dios era el que lo hería, porque la sentencia de muerte contra Jesús la pronunció el Sanedrín, la más alta autoridad judía, y posteriormente el Talmud, el libro sagrado de los judíos, se jactará de que las autoridades judías mataron a Jesús, no menciona ni siquiera a Pilato y a los romanos, porque evidentemente para esos rabinos del Talmud era obvio que habían sido los judíos los que habían asesinado a Jesús y que Pilato, bueno, pues había tenido un papel de intermediario, de instrumento, pero la decisión había sido de los dirigentes judíos. Por supuesto, resulta muy claro que a Jesús lo crucificaron entre dos ladrones, es decir, su muerte tendría que con delincuentes comunes, pero sin embargo donde reposó fue en la tumba de un hombre rico, de José de Arimatea, y por supuesto, como también anunciaba esa profecía del siervo sufriente, después de poner su vida en expiación por los pecados, el siervo volvería a ver la vida, resucitaría. Insisto, cuando yo leí por primera vez ese pasaje, yo era en aquel entonces un niño, a mí me causó una enorme impresión porque me parecía obvio que estaba describiendo de manera clarísima cómo iba a ser el Mesías y ese Mesías era Jesús. El texto es tan claro, tan absolutamente claro, que está hablando de Jesús y que describe con casi 8 siglos de antelación cómo sería el final de la vida de Jesús, que siempre ha sido un quebradero de cabeza para los judíos. Ya en el siglo I, ese capítulo 53 de Isaías se sacó de las lecturas de la sinagoga a finales del siglo I porque consideraban que efectivamente ese capítulo apuntaba muy claramente a Jesús y no estaban dispuestos a reconocer que Jesús era el Mesías. Y para mantener ese punto de vista se hurtaba a los judíos en las lecturas de la sinagoga el capítulo 53 de Isaías. A partir de la Edad Media, ese pasaje que dentro del judaísmo anterior a Jesús siempre se identificó con el Mesías,
es un pasaje que de manera absolutamente intolerable, falsa, torticera, los rabinos comenzaron a presentar como una profecía sobre Israel. El siervo sufriente sería Israel, al que todos hacen sufrir y que por lo tanto no tiene ese pasaje nada que ver con el Mesías. Cualquiera que ve el texto se da cuenta de que no puede ser Israel, porque el propio Isaías comenta cómo es Israel el que se ha apartado, el que se ha desviado, el que ha cerrado los ojos ante el Mesías, y cómo es el culpable de la muerte del Mesías. Pero es que además hay discusiones entre rabinos, sobre todo ya en la Edad Media, en que hay algún rabino que, enfrentándose con los rabinos que intentan imponer la interpretación novedosa de que el siervo sufriente no es el Mesías, sino el pueblo judío, les llega a decir que lo que están diciendo no solo es mentira, sino que además es gravísimo, porque el Espíritu Santo inspiró a Isaías para que describiera cómo era el Mesías. Y ese capítulo 53 de Isaías es el punto para saber si una persona es el Mesías o no. Y si alguien llega diciendo que es el Mesías y no se parece a lo que aparece en Isaías 53, pues evidentemente no es el Mesías, por mucho que sea un Mesías guerrero, sionista, triunfante y político, sería siempre un falso Mesías, sería siempre un anticristo, porque, como señalaba muy claramente alguno de estos rabinos, la descripción del Mesías donde aparece es en Isaías 53. De manera que es verdad que no se habla del siervo sufriente muy a menudo en muchas iglesias. Es verdad que seguramente para muchas personas la idea de ese siervo no es una idea central a la hora de entender a Jesús y su ministerio, pero en términos bíblicos, con seguridad, es una de las profecías más claras, más contundentes, más relevantes, que muestran que efectivamente Jesús fue y es el Mesías. Pero ¿por qué para algunas iglesias esto podría no tocarse mucho? Incluso podría ser hasta chocante hablar de un siervo sufriente en vez de un rey victorioso, como todo el mundo lo pensaba antiguamente, sobre todo entre los judíos. Bueno, es que uno de los problemas que hay no pocas veces en las iglesias es que la ignorancia no es algo que quede excluido al otro lado de la puerta. Me da mucha pena decir esto, pero el hecho de que exista una iglesia, se reúna con regularidad, canten, etcétera, etcétera, no es garantía de conocimiento de las escrituras. Las escrituras se conocen cuando efectivamente se leen de manera continua y sistemática, cuando se estudian, cuando se profundiza en ellas. Entonces, la referencia al Mesías siervo es de una enorme importancia. Recordemos que, por ejemplo, en el centro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, cuando Jesús define cuál es su misión, dice que él ha venido el Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida por todos. Cuando Jesús menciona eso, él está mencionando dos grandes profecías del Antiguo Testamento. Una, la que llama al Mesías el Hijo del Hombre. La otra, la que habla del siervo sufriente. Y Jesús combina ambas. Y esto es muy importante porque para muchos judíos de la época de Jesús y también de antes de la época de Jesús, el Mesías no era nada más que un dirigente sionista, un dirigente nacionalista, que lo que iba a hacer era acabar con los romanos, acabar con las naciones gentiles y instaurar el poder de Israel sobre las naciones. Esa era la idea. Y sin embargo, la enseñanza de Jesús es clara. No, el Hijo del Hombre no es eso. El Hijo del Hombre es el siervo sufriente, cuya misión fundamental es el hecho de ofrecer su vida como expiación por el pecado. Y esto es algo que Jesús va comunicando en los gestos más diversos de su vida. Por ejemplo, Jesús entra en Jerusalén no a caballo,
como haría un rey, como haría un caudillo militar, como haría un jefe sionista, sino que entra sobre un asnillo, tal y como dice la profecía de Zacarías 9:9. Es decir, tu rey es un rey de paz y es un rey que además va a acabar con la guerra y además es un rey que va a salvar mediante la sangre del pacto a aquellos que crean en él. Y claro, aquí hay una visión totalmente distinta. Yo comprendo que ese nacionalismo judío, además con un sentimiento de enorme superioridad racial y enorme superioridad espiritual, esa idea no la viera con agrado. Me parece más lamentable que gente que ha conocido siquiera en parte a Jesús no haya captado algo que es no solo tan elemental, sino sobre todo tan esencial para comprender quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús. Su reflexión final, doctor. Bueno, yo creo que la referencia al siervo sufriente es algo absolutamente indispensable a la hora de entender a Jesús, y no solo porque nos muestra quién es, no solo porque nos muestra aquellas enseñanzas falsas que él rechazó, pero que a veces la gente en este siglo XXI piensa que es lo que tendría que suceder, y sobre todo porque también nos muestra una forma de conducta. Y Jesús habla de cómo, de la misma manera que él vino para servir, también sus discípulos tienen que servir. Desgraciadamente, a veces esa idea del Jesús siervo es desconocida o es olvidada, y también los que se supone que son discípulos de Jesús, lejos de tener esa mentalidad del Jesús siervo, tienen más bien la mentalidad del líder, del que aparece, del que es adulado, del que le gusta el poder, que es algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con el carácter ni con la enseñanza de Jesús. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Un placer.